Vamos a continuar esta tarde con la confesión de fe de Westminster. Y hoy vamos a hablar sobre el llamamiento eficaz, capítulo 10. Hemos visto anteriormente mucho sobre el inicio de todo, ¿verdad? Sobre el tema de la predestinación, de cómo Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, sobre todos sus decretos, todas estas cosas. Hemos visto la semana pasada también que el hombre ha perdido esa libertad o esa capacidad para acercarse a Dios, para ir a Dios, para buscar a Dios. Por eso que el hombre no tenemos libre albedrío, ¿verdad? No podemos por nosotros, por nuestra fuerza, buscar a Dios. Y por esa razón, como nosotros no podemos ir a Dios, hay una buena noticia, es que Él viene a nosotros. Entonces, no es la dirección así, sino más bien así, hacia nosotros. Dios viene a nosotros. Y mire, la confesión de fe, en este caso, la página 95, trata sobre el llamamiento eficaz de Dios al hombre pecador. Este capítulo sobre el llamamiento también tiene una relación directa con el tema de la predestinación. Es decir, que Dios llama no a todo el mundo, sino que Dios llama ¿a quiénes? Aquellos que están predestinados para vida eterna. Entonces, no confundamos. Hay libros, por favor. Acá, ¿tiene libro? Ayúdale, por favor. Hay un problema normalmente de entendimiento, no de nosotros, pero de muchos de nosotros no, pero de otras líneas. De entendimiento, de pensar que como Dios es amor, por el amor de Dios, todo el mundo puede ser elegido. ¿Sí? Todo el mundo es salvo. El evangelio para todo el mundo. No se queda nadie sin el evangelio. Esa es la conclusión. Y en Romanos capítulo 8, hermanos, nosotros podemos ver una línea, una cadena de redención. ¿Sí? La mayoría de ustedes creo que conocen un término que como iglesia hemos predicado desde que yo me acuerdo, se ha predicado desde que me acuerdo. El tema del orden de la salvación, ¿sí? El ordo salutis. Pero aquí en este capítulo 8 de Romanos encontramos algunas líneas de esta cadena de redención. Mire el versículo 29. Pero a los que antes conoció, también los predestinó. Predestinar es escogerlo, ¿verdad? Esa es la intención con predestinar, escogió. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Y versículo 30, entonces, primero hemos visto lo que dice el inicio del versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó. Ese es el siguiente paso de lo que vamos a ver hoy día, el llamamiento eficaz. A los que predestinó también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y entre el llamado y la justificación hay algún paso más que todavía se nos queda, ¿verdad? Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entre la justificación y la glorificación también hay otros pasos. Entonces, hay una secuencia que encontramos aquí. Los predestinados fueron llamados, los llamados fueron justificados y los justificados fueron glorificados. Eso dice el apóstol Pablo. Pero
este orden de la salvación no solamente tiene que ver con esos 4 pasos, hay otras cosas allí. Entonces, es más o menos algunos pasos que voy a mencionar. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es el proceso para llegar al cielo después? Primero, para llegar al cielo, desde la eternidad Dios ha predestinado al hombre, nos ha escogido, ¿sí? Entonces, Él va a llamar a esos escogidos. ¿Qué más va a hacer? Antes de justificar, ¿qué hace? Nos llama y después nos regenera, ¿sí? Somos regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y después de ser regenerado, ¿qué viene? Somos regenerados y entonces obtenemos algo para creer, que es la fe, ¿sí? Predestinados, elegidos ante la eternidad de la fundación del mundo, llamados, entonces somos regenerados, tenemos fe y entonces hay arrepentimiento, que es un solo, fe y arrepentimiento. Somos adoptados como hijos suyos, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces somos justificados y en el momento que somos justificados, en la próxima semana vamos a hablar de la justificación, somos justificados y en ese mismo momento empezamos un proceso que se conoce como proceso de santificación. Y el proceso de santificación no se termina sino hasta el día que nosotros vamos a morir para entrar en la gloria, en el otro estado, glorificación. Entonces, predestinación, llamado, regeneración, fe, arrepentimiento, adopción, justificación, santificación y glorificación. Ya, el proceso, ¿verdad? De esa manera, más o menos, funciona. Hoy vamos a ver el segundo paso acerca de ese proceso, que es el llamamiento eficaz. Quiero leer el artículo 1. Por favor, mire la página 95. Artículo 1. ¿Qué nos dice? A todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida y solamente a ellos le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de su palabra y espíritu de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando su voluntad y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder poderoso, todopoderoso, y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que vienen muy libremente, pues por su gracia Dios les da tal disposición. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir primero que Dios viene a nosotros a través de un llamado que se conoce como llamamiento interno, ¿sí? Hay 2 tipos de llamado, ¿verdad? Y conocemos eso claramente. El llamado interno dentro del corazón y el llamado externo. El llamado interno del Espíritu Santo dentro, actuando dentro, y el llamado externo afuera. Es decir, la predicación de la palabra es un llamado externo. Entonces, pero hay un llamado que se conoce como llamamiento eficaz. El otro llamado es el llamado general, más o menos, externo, general. Pero el artículo 4 va a explicar un poco el llamado general. Pero ahora vamos a ver un poco o más sobre el llamamiento eficaz. Tanto el llamado interno como el llamado externo funcionan por medio de esto, ¿sí? Ambos funcionan por medio de la predicación de la palabra. El llamamiento, dice el artículo que hemos leído nosotros,
a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida. Ellos son llamados y solamente ellos. ¿Sí? Cuando hablamos de llamamiento eficaz, la obra de Dios eficaz en la vida es solo para los elegidos. ¿Ya? Dios ha mandado que se predique el Evangelio. Y en esto el apóstol Pablo tiene razón cuando él dice que la fe viene por el oír. ¿Sí? La fe viene por el oír. Es decir, el resultado de la fe, el resultado de oír es la fe. ¿Sí? Ahora, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es decir, que los escogidos, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo también, que aquellos que son escogidos antes de la fundación del mundo, en su tiempo, en su momento, ellos escucharán la palabra o el evangelio. En su momento. ¿Y cuándo es ese momento? ¿Cuándo fue ese momento que usted escuchó el evangelio y que la palabra o que tuvo ese llamamiento eficaz? En el momento que se convirtió al Señor, en el momento que su vida cambió, ¿verdad? Allí. Entonces, y eso es una realidad. Todos los elegidos en su momento, en su tiempo, eso dice el artículo, van a conocer el evangelio. Y allí, hermanos, podemos ver cómo Dios se encargó se ha encargado durante la historia que sus elegidos, su pueblo, sus hijos, le conozcan en su momento. Él se ha encargado de eso. Usted recuerda a Rahab, la ramera, ¿verdad? Dios se encargó que ella escuche el evangelio. ¿En qué circunstancia? Bueno, vimos la circunstancia. Parece que fue casualidad, de pronto se encontraron allí en esa casa, pero Dios usó ese medio para que ella pueda conocer a Dios. ¿Recuerdan a Ruth, la moabita? Dios se encargó de que allá vaya el evangelio. Y no fue por la excusa de que había pobreza en su pueblo, en el pueblo de Noemí, no. Fue porque Dios lo preparó así, con la intención de que su pueblo, sus escogidos, conozcan el evangelio. A mí me gustan mucho los viajes misioneros de Pablo y yo siempre estoy bastante enfocado en eso, leyendo los viajes misioneros, porque me gusta la pasión que el apóstol tenía para predicar y también para anunciar, llevar el evangelio a otros lados. Y me gusta mucho el segundo viaje misionero de Pablo. Y mire, vamos por favor a Hechos capítulo 16, para mirar este evento de lo que le pasa al apóstol cuando emprende su segundo viaje misionero. Entonces, el capítulo 16 comienza diciendo como título: Timoteo acompaña a Pablo y a Sila en su segundo viaje. Ya empieza, en este capítulo empieza el segundo viaje misionero, capítulo 16. Pero mira el versículo 7, o 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Ellos van, su segundo viaje misionero con destino a Asia. Pero dice que hay un bloqueo. El Espíritu Santo les prohibió, no les permitió predicar o anunciar el evangelio en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, entonces, buscando la forma de entrar por aquellos lados, para ir a Asia, hacia Asia, pero no fue posible. Versículo 9 dice: le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Sí? Entonces, mire la dinámica de este texto.
Ellos intentan ir, por un lado no pueden, por otro lado tampoco pueden, y entonces hay algo. Mire, vamos al versículo 14. Entonces, obedeciendo, ¿no?, al Espíritu Santo, no fueron a Asia, fueron donde el varón macedonio le llamó. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y entonces dice después que fue bautizada ella y toda su familia. Hermanos, como resultado de predicar el Evangelio donde Dios quiere, ¿sí?, porque la intención de ellos era Asia, pero había una elegida de Dios en otro lugar. Y como resultado de anunciar el Evangelio, escuchando la voz de Dios, Lidia fue salvada. Y más adelante, avancemos en este mismo capítulo, versículo 30, que es un texto bastante conocido. Hechos 16:30. ¿Recuerdan el evento cuando Pablo y Silas estaban presos? ¿Sí? Y el carcelero estaba allí, ve las puertas abiertas y entonces él quería matarse. Y mire el versículo 30, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: creen al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y les bautizó con todos los suyos. Hermanos, mire, en este evento donde Pablo obedece, hay otros eventos que van en secuencia. ¿Sí ven? Lidia, entonces el carcelero, y vamos al capítulo 18, que es también parte de este segundo viaje misionero. Capítulo 18, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, si no habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, ¿sabe qué iglesia nació en ese segundo viaje misionero en todos estos eventos? Nació la iglesia de Tesalónica, como resultado de anunciar el Evangelio y obediencia de uno de sus siervos. El llamado eficaz, hermanos, según lo que vemos acá, el llamado eficaz tiene una relación directa con el corazón. Lidia, automáticamente. El carcelero, automáticamente, a esa misma hora. Dios le dice a Pablo: tengo mucho pueblo aquí. Entonces, no es que la gente en sí, sino escogidos. ¿Sí? Entonces, el llamamiento eficaz, que es por medio de la palabra, viene directo o tiene una relación directa al corazón. Y hay algo interesante que debemos, es lógico también. Nosotros no somos llamados en el mismo momento que somos escogidos. Porque dice el artículo que le agradó a Dios, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de la palabra. ¿Quiénes? Aquellos que habían sido escogidos. Todos los elegidos. Y esto es una gran realidad. Todos los elegidos serán nacidos de nuevo. Y para nacer de nuevo necesitan escuchar el Evangelio. Es decir, los escogidos necesitan escuchar el Evangelio, y por el oír entonces serán nacidos de nuevo o regenerados. Y hemos hablado mucho acá que esto no depende de la voluntad del hombre, sino que depende de Dios. Eso es lo más maravilloso de toda esta cuestión. Dios actúa en el ser humano y el ser humano no puede resistirse. ¿Recuerdan ustedes que hablé
sobre la gracia irresistible. Yo quiero hacer una pregunta aquí, hermanos. Miren, el Evangelio es predicado y anunciado. En mi familia o en la familia todos conocen, escucharon el Evangelio, pero ¿por qué razón unos aceptan y otros rechazan esta oferta de salvación que viene a través del Evangelio? ¿Cuál es la razón por la cual muchos rechazan esta oferta? Pero está viendo la muestra, está viendo la prueba, ¿y por qué rechazan? ¿Cuál es la razón por la cual muchos rechazan? Podemos decir fácilmente por el pecado, ¿verdad? Pero es una respuesta fácil. Algo más profundo que podemos decir, hermanos, es que aceptar la oferta de salvación o la oferta del Evangelio es ajeno a la voluntad y deseo del hombre. ¿Sí? El hombre no está en capacidad de aceptar esa oferta. Sabe que el hombre va a aceptar esa oferta no antes que Dios haya hecho la obra en la vida. Es decir, hasta cuando el hombre sea cambiada su naturaleza por medio de la palabra del Espíritu Santo, entonces allí recién va a reaccionar, no antes. Porque hemos dicho anteriormente que eso no depende de la voluntad del hombre, sino que depende de Dios. Y por esa razón, en el momento que un elegido escuchó la palabra, es nacido de nuevo, entonces vive una realidad diferente con el Señor. Y dice el artículo 2 también, este llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios. El hombre no tiene nada que hacer ahí, no por cosa alguna previamente vista en el ser humano, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para adoptar la gracia ofrecida y transmitida por Dios. No es sino hasta que el Evangelio haya llegado y cambiado el corazón. Es en ese momento cuando nosotros entonces empezamos a reaccionar. Por eso el profeta dice que el Señor menciona, os daré un nuevo corazón. Y es que en la regeneración, el nuevo nacimiento, el hombre no aporta absolutamente nada. Cuidado con pensar, yo acepté a Cristo, o decir eso. Porque el hombre no aporta, no es mi decisión. ¿Sí? No es mi decisión. El Señor viene a mí. El hombre no aporta nada. Dice el artículo que el hombre tiene un rol pasivo totalmente. Es decir que, y el apóstol Pablo lo ratifica, el apóstol Pablo dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y muerto qué puede hacer? Nada. No hay reacción, ¿verdad? Listo. Entonces, una pregunta que es muy importante para todos nosotros. ¿Qué pasa con los niños que mueren en su infancia y no lograron escuchar el Evangelio? ¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas mentales y que no logran tener ningún tipo de reacción hacia el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos que no pueden escuchar el Evangelio, el llamado de la palabra de Dios? ¿Qué es de ellos cuando mueren? Hablábamos con Erika, ¿qué pasa con el bebé que se perdió el año pasado, por ejemplo? Es una vida, ¿no? ¿Y qué pasa con esa vida?
todavía no tenía la capacidad, los infantes no tienen capacidad para escuchar el Evangelio, para entender. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con aquellos que son incapacitados en la palabra? ¿Sí? Que no pueden tener acceso a un conocimiento por nada. Hay gracia de Dios para aquellos que escuchan el Evangelio, que son regenerados por el Espíritu Santo. Porque por ser escogidos y elegidos de Dios, entonces recibimos la palabra. Pero ¿y ellos que no pueden? ¿Hay gracia para ellos también o no? ¿Mm? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? ¿Sobre eso? Nadie. ¿Qué decimos normalmente o qué dice la gente cuando muere un niño o un infante? ¿Cuál es la primera reacción? O las primeras palabras. ¿Que murió quién? Un angelito, ¿verdad? Un angelito murió. Un angelito entonces va al cielo, ¿sí? Va al cielo. Ese es el pensamiento del hombre, normal de nuestra cultura. Murió un niño, es un angelito y va al cielo. Mire, leamos por favor el artículo 3. Artículo 3 dice, los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, donde y cómo le agrade. De la misma manera son regenerados y salvados todas las personas, otras personas elegidas que son incapaces de ser llamados externamente por el ministerio de la palabra. ¿Qué dice el artículo? Que son salvados los niños que mueren en su infancia. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, los niños, escúchenme, los niños que mueren en la infancia son salvados porque murieron como niños. ¿No? ¿Ya? Hay una palabra clave allí en el artículo, ¿verdad? David lo dijo. Dice, los niños, no todos los niños. ¿Qué dice? Los niños elegidos. Elegidos, es decir, si yo soy un elegido, no fui elegido adulto. Dice David, antes, en el vientre de mi madre. Entonces, los niños son elegidos también. ¿Sí? Y son regenerados, tienen una nueva vida, porque desde luego el pecado, los niños nacen con el pecado. Eso no podemos, por eso no decimos que son angelitos, ¿verdad? Porque aún los niños nacen con el pecado porque arrastramos el pecado de Adán. Entonces, esos niños tienen que ser regenerados por el Espíritu Santo por el hecho de ser elegidos. Pero la confesión no dice que todos los niños son regenerados, ¿no? Eso implica muchas cosas. Hermanos, en verdad este tema del artículo 13 es un tema emocionalmente bastante delicado, porque tiene que ver con niños que mueren en su infancia y personas con discapacidades a los que les es imposible responder a la predicación del Evangelio. Totalmente imposible.
He dicho que para ser regenerados necesitamos el Evangelio. No hay otra opción. De otro modo, no hay posibilidad de ser regenerados, sino por el oír, por el Evangelio. Sin embargo, las excepciones son evidentes en estos casos como los que menciona la confesión. La razón de estas excepciones, hermanos, es que en ese estado de niños y discapacidades no les es posible entender el Evangelio, ¿sí? O ser llamados por la palabra de Dios. Y mire, la Biblia no dice mucho sobre eso. Lastimosamente no dice mucho, pero lo que dice es bastante importante y puede ser convincente para nosotros. Alguien me preguntó cuando hablé sobre los cánones de Dort, ¿qué pasa con los niños que no son hijos de cristianos? Porque, bueno, hay un asunto, y quiero leer un artículo en la confesión en los cánones de Dort, que ya hemos estudiado eso, pero voy a leer un artículo acá. El capítulo 1 dice un artículo: puesto que debemos juzgar la voluntad de Dios por medio de su palabra, la cual atestigua que los hijos, escuchen, los hijos de los creyentes son santos. Pero, aquí viene un pero, no miembros, sino creyentes de Cristo, hijos de Dios. Dice que los hijos de los creyentes son santos, no por naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, ¿cuál es? Pecado, ¿verdad? Porque nacimos en pecado, no por naturaleza, sino en virtud del pacto de gracia. Virtud del pacto de gracia, en el que están comprendidos con sus padres. Por esta razón, los padres cristianos piadosos no deben dudar de la elección y salvación de sus hijos, a quienes Dios quita en esta vida, en su niñez. Ahora, ¿significa eso que yo, como padre creyente, voy a confiar o esperar que por ser yo creyente mi hijo va a ser salvo? Y hay aquí un poco de conflictos. ¿Por qué razón? Porque, mire, primero, el hecho de ser creyentes no garantiza la salvación de nuestros hijos, porque eso depende en su totalidad a la obra electora de Dios. ¿Sí? Pero, dice el artículo de Cánones de Dort, que aquellos padres piadosos, sus hijos son santos, no por la naturaleza, sino en virtud de la gracia. ¿Y eso qué significa? Es decir, que en el momento, creo que Javier y Melina supieron que iban a tener un bebé, ellos, porque la promesa a Abraham era que tú y tu descendencia, ¿sí? Tu descendencia también. Y en el momento que sabían que estaba embarazada, que iba a venir un bebé, ellos tienen que ese bebé entregarlos en las manos del Señor y vivir como padres piadosos. ¿Y qué significa ser padres piadosos? Yo lo mencioné en los cánones de Dort. Los padres piadosos buscarán vivir y servir al servicio del Señor en todas las cosas como un servicio de amor. Los padres piadosos se acercan siempre al trono de la gracia de Dios por la salvación eterna de sus hijos desde el momento de la concepción. También dije que los padres piadosos oran, suplican, invocan la fidelidad del pacto y la promesa de Dios
Y decimos, Señor, tú lo has prometido. Yo seré tu Dios, por favor. Mis hijos te pertenecen. Llévalos a tu servicio. Dales tu gracia. Entonces, solo allí encontraremos consuelo y esperanza. Solo allí. ¿Eh? Pero no, como dije cuando prediqué sobre eso, pero no es que vamos a cruzar los brazos. Ah, yo soy creyente, entonces mis hijos también. Ese no es el sentido, ¿verdad? Muy claro. Ya me perdí donde estoy, hermanos. Me fui por otro lado. Entonces yo decía, hermanos, que la Biblia no dice mucho sobre esto. Pero quiero invitarles a Romanos. Ok. Todos creemos, ¿verdad?, que la salvación, que nosotros somos pecadores y que nuestros hijos son pecadores, ¿verdad? En eso no tenemos duda. Aún desde la concepción, nuestros hijos están en pecado. Eso debe ser claro. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 5. Vale, tenemos suficiente tiempo. Romanos capítulo 5. Tiene, y quiero que leamos el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto, hermanos, ¿qué significa? Esto significa que, escúchenme por favor, que toda la raza humana está condenada a la muerte eterna. Que todo ser humano está condenado al castigo eterno. Porque toda la raza humana pecó en Adán. ¿Recuerdan el pecado representativo de Adán? Él representa el pecado en nosotros. Si los infantes que mueren en su infancia o antes de nacer, si estos niños son humanos, entonces también son de los que pecaron en Adán. Por ser humanos, ¿verdad? Y por consiguiente son culpables y responsables de condenación. Es durísimo pensar que un niño que todavía ni siquiera ve la luz del mundo es responsable del pecado, es un pecador. O tiene como naturaleza el pecado. Durísimo. Para entender, hermanos, que no, nuestros niños no son angelitos. Los arminianos, y hablamos mucho sobre los arminianos, ¿verdad? Ellos dicen en una de sus posiciones, que los niños entran en dos etapas, o tienen dos etapas. Una etapa es la etapa de la inocencia. Y en la etapa de la inocencia, los niños son casi santos, no tienen pecado. Pero en la siguiente etapa, no recuerdo cómo se llama esta etapa, pero en la otra etapa es donde recién son conscientes de sus pecados y por lo tanto recién allí adquieren la naturaleza pecaminosa. No nacen con la naturaleza pecaminosa, sino que la adquieren en el camino. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Usted lea el Salmo 51 en su casa, por favor. Todo el Salmo 51, léalo muchas veces. Y ahí encontramos mucho refuerzo acerca de este tema. Entonces, los niños en su infancia, ¿sí?, también son responsables. Y como hemos dicho, sí van a ser salvos, sí, desde luego que pueden ser salvos, pero porque Dios les ha escogido para vida eterna sin que lo merezcan. Eso es así. Eso es así. Entonces, si hay esperanza para nosotros, los padres creyentes, que nuestros hijos que murieron en infancia sean escogidos. Sí, hay esperanza.
Ok, ¿preguntas sobre este tema hasta el momento? ¿Preguntas? Alguien hizo la pregunta hace un tiempo atrás, ¿y qué pasa con los hijos de los no creyentes? ¿Qué cree que pasa con ellos? Los hijos de los no creyentes. Si los hijos de los creyentes, en nuestros hijos hay esperanza por el pacto, ¿sí? Por la elección. ¿Qué pasa con los hijos de aquellos que no son creyentes? Leímos en ese tiempo, creo, un texto en la Biblia, creo que era Primera de Reyes 14. Vamos a buscarlo. Primera de Reyes, Primera de Reyes. Ya, 14. Entonces, los hijos de los no creyentes, antes de leer el texto, ¿hay esperanza para ellos o no hay esperanza? Si para los hijos de los creyentes hay esperanza, para los hijos de los no creyentes, ¿qué piensan? ¿Mande? Hay esperanza, dice. Mire, capítulo 14, versículo 2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. 4. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a la casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Ya no veía, ¿ya? 5. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías, 6, oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti como revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo. Vamos a más adelante, versículo 9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y borraré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que se acaba, hasta que sea acabada. 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y levántate, 12, véate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, porque fueron a consultar porque su niño estaba enfermo. ¿Y qué dice el versículo 13? Y todo Israel lo endechará y le enterrará, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Clarísimo, ¿verdad? Hay hijos de no creyentes que son elegidos, son salvados. ¿Sí? Ok.
Ya, creo que hablamos suficiente sobre el tema. Hablamos sobre el llamamiento eficaz, hablamos sobre los niños, pero hay otro tipo de llamado. Mire el artículo 4. Los que no son elegidos, y aquí ya es también difícil, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra y tengan ciertas operaciones comunes del Espíritu Santo, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvados. Mucho menos pueden ser humanos que no profesan la religión cristiana. Mucho menos pueden los seres humanos que no profesan la religión cristiana ser salvos de ninguna otra manera, aunque sean tan diligentes como para moldear sus vidas de acuerdo a la luz de la naturaleza o a la luz de aquella religión que profesan. Y el afirmar y mantener que ellos sí pueden salvarse es muy pernicioso y debe ser detestado. Hermanos, la concepción que nosotros tenemos sobre el hecho de ser salvos está ligada a lo que nosotros mismos podamos hacer. Es decir, para ser salvos, la concepción que tenemos es pensar que nosotros mismos podemos buscar y obtener la salvación. No importa cómo sea mi vida, no importa qué religión tenga, no importa a qué Dios sirva, todos los caminos conducen a Dios, dice la gente. Lo importante es que sea una buena persona, sea ejemplo en la sociedad. Lo importante es que no haga ciertas cosas que hacen los malos. Solo con eso ya está ganada la salvación. Esa es nuestra concepción. No, yo no le he hecho mal a nadie. Yo soy una buena persona. Y por ser una buena persona, ya soy salvo. Pero no es así. Por ser una buena persona no recibimos la salvación. No está ganada la salvación. El Dios verdadero no toma esas buenas obras como un acto de adoración a Él. No nos confundamos con eso. La confesión es bastante clara y dice que solamente por Cristo viene la salvación, por su obra en la cruz. Hay personas que pueden ser buenas a los ojos del mundo, sí, pero por ser buenas a los ojos del mundo no hay nada bueno para Dios. ¿Qué sucede con aquellos, y ese es el enfoque, ¿no? Con aquellos que escuchan el Evangelio, pero no responden positivamente al Evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Dice la confesión que a través del llamamiento general, en este momento es un llamado general, por medio de la palabra, Dios les implora, el artículo, Dios les implora que vengan a Cristo, pero no tienen ningún deleite de Cristo, de Dios. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si ya anduvo en la iglesia, ya anduvo caminando por ahí, escuchando el Evangelio, y se comprometió por ahí, estuvo como miembro y de pronto, o sirviendo, y de pronto se fue. Dice que su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el cielo. Las Escrituras mismas nos llevan a concluir que sí es posible tener una experiencia con el Evangelio. Es posible tener una experiencia con el Evangelio. Que es posible estar tan cerca de la gracia y aún así no tener parte con Cristo, ni ser herederos de la vida eterna. Puedes estar allí cerca. Hermano Ulvio usó una vez una palabra, merodeando, ¿sí? Puedes estar allí, pero no está parte de la vida eterna como heredero. Repito lo que dije la semana pasada. Mucha gente vive pensando que es cristiano, ¿sí? Pensando que es hijo de Dios, pero no se puede sentirse cristiano y vivir lejos de Cristo. No es posible. Es más, todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es hijo de Dios. Eso dice la gente. Pero no es posible vivir pensando que soy hijo de Dios porque me estoy engañando. Pero vivir lejos de Cristo, eso es una contradicción. Ser hijo de Dios es vivir cerca de Cristo, porque necesitamos a Él para ser salvos. Y las palabras de Cristo son ciertas, hermanos, para aquellos que escuchan el Evangelio y mueren en el pecado. Él dice, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No es culpa de Dios, no es culpa de Cristo. Ellos están cerca, pero es su propia responsabilidad. ¿Sí? Entonces, el único camino que nos queda es regresar a Cristo, a los pies de Cristo. Entonces tenemos entrada al cielo por la eternidad. Amén.